Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, que ya llegó para dejar la víbora chillando desde tempranito. El maestro Paco Cruz, décadas, más de 47 años, va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo Las Damas del Poder y García Luna, el Señor de la Muerte. Ahora que se dice víctima de López Obrador, García Luna, hay que leer El Señor de la Muerte para que tenga contexto del personaje. Recuerde que también hay libros que se publicaron bajo la pluma de la firma del maestro Paco Cruz, pero que están más vigentes que nunca. Se publicaron hace más de 10 años y hoy nos pueden dar claridad de lo que ocurre en nuestro país como tierra narca y la guerra que nos ocultan. Mi querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saludo siempre con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho respeto, Paco. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días a toda la familia sin censura. Fíjate, Vicente, vamos a hablar primero de García Luna, pero yo lo voy a tomar por otro lado. Si este es todo el arsenal que tiene García Luna contra López Obrador, si sentirse o decirse perseguido político, que es lo que está haciendo, es todo lo que tienen, eso demuestra lo que dijimos aquí desde el principio, Vicente. García Luna, nadie en México ni en Estados Unidos tiene algo contra que vincule a Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico. Esta apelación que presenta no aporta ningún elemento para vincular a López Obrador a problemas del crimen organizado. En realidad es una carta desesperada, una carta en la que se dice perseguido político. No me dejaron, arrinconaron a mi defensa, nadie podía venir a declarar a mi favor, a menos que fuera encarcelado. Vicente, no tiene nada. ¿Cuántos años estuvieron moliendo con el narcopresidente, con la narcocandidata? Y hoy esta carta es para que saques es tu apelación, te estás jugando tu libertad, Vicente, toda la libertad, y sales con un tema de perseguido político. La verdad es que qué pena para García Luna, y digo de pena es un decir, sí, Vicente. ¿Y qué tal si reabren el proceso? Ahora sí se animará Borolas, Felipe Calderón, a testificar a favor de su amigo. Vicente, no fue Felipe Calderón, no solo era su amigo, Vicente, era su funcionario de mayor nivel, era el secretario de Seguridad Pública que en ocasiones gobernaba este país, fue el hombre que lo hizo presidente, fue el hombre que lo llevó a todos lados, y que lo protegía, entonces cuando tú ves esto dices, bueno, lo dijimos en su momento, Vicente, ¿te acuerdas? Tú estabas en Nueva York, nosotros aquí, ni Riva Palacio, ni Carlos Marín, ninguno de esos periodistas que tienen recursos para viajar, ninguno pero que además se dicen sus amigos, o son sus amigos, ninguno fue a Nueva York a presentarse como testigo, a ofrecerse. Ellos podían haberse ofrecido. Riva Palacio, que no sé cuántas columnas ha escrito sobre él, nunca hizo el intento de ir a Nueva York. Carlos Marín tampoco, Loret de Mola tampoco. Mira, Javier Alarcón, el que era el secretario de Trabajo en ese mismo gobierno de Felipe Calderón, era su único amigo. Lo decía García Luna, mi único amigo es Javier Alarcón. Ni siquiera Javier Lozano Alarcón, discúlpame. Ni siquiera Javier Lozano Alarcón fue a defenderlo. Era su amigo. Eso está ahí. García Luna lo decía. Javier Lozano, el secretario del Trabajo, era su único cuate en el gabinete de Felipe Calderón. Nadie lo fue a defender. La única que estuvo allí con él fue su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez. Sus hijos, que tú los viste de vez en cuando, en el juicio lo acompañaron siempre, ¿no? Pero estaban ahí, Vicente. Fueron los únicos que estaban allí, Vicente. Nadie se atrevió a dar un paso en Nueva York. Yo así porque no se atrevieron, Vicente, porque cualquiera de ellos pudo haber sido vinculado al narcotráfico, pero tuvieron miedo.
Sí, sí tuvieron miedo, pero no del gobierno mexicano. Tuvieron miedo que los detuvieran los agentes de la DEA. Así que, pues, lo que yo digo es la cárcel, y en la cárcel y en la salud se encuentran los amigos, Vicente, y ninguno de los tipos que quería serlo candidato presidencial del PAN lo acompañó. Y yo insisto, Linda Cristina Pereira Gálvez, su esposa fue, fue la única, pero tenía un interés. Como 758, para ser preciso, 758 millones de dólares que tenían en cuentas bancarias, o tienen porque se los devolvieron, 758 millones de dólares, no pesos, que les tenían congelados, se los regresaron. Así que, Vicente, para mí, si eso es todo lo que tiene Genaro García Luna para atacar al presidente López Obrador, yo digo, al margen de que leamos la respuesta de los fiscales completa, pues está frito, está en la cárcel, va a cumplir sus 38 años y un poquito más. Y López Obrador, como siempre lo hizo, puede andar libre por la calle, porque no tiene ninguna cola que le pisen. Y esta es la muestra, Vicente. Si tú estás jugando, Vicente, te estás jugando 38 años de cárcel. Te estás jugando es tu última jugada. Es la apelación de apelaciones. Ya después de esta no hay otra, Vicente. Te estás jugando la vida prácticamente. ¿Qué haces? Sacas todo lo que tienes. Las pruebas que hay supuestamente que habría contra López Obrador. Pero si este hombre que manejó la inteligencia, que manejó las policías, que tiene todo el narcotráfico en sus archivos personales, no tiene nada contra AMLO, Vicente, López Obrador, no lo tengo que decir yo, López Obrador puede ir por la vida muy tranquilo, porque se está jugando Calderón, se está jugando García Luna, lo último que tienen, su último arsenal. Y por lo menos en lo que da ahí, Vicente, yo digo, pues que le diga al juez que es un perseguido político, pues el juez lo va a batear como se debe. Y los fiscales se lo están remarcando, ¿no? Es extemporáneo, eso lo pudieron haber conseguido. ¿Cuántos años tardaron en ir a juicio, Vicente? César de Castro tenía todo el dinero a su disposición y eso fue lo que encontraron. No, Vicente, yo me quedo con eso, más que con su carta política, me quedo con el lado que no puede documentar cuánto tiempo tuvimos el narcopresidente, y ahora el hombre que puede hacerlo o que podría, nada más no aporta nada, Vicente. Así que López Obrador es un buen negocio, claramente, e intenta apelar al juez Brian Cogan, que además tú lo conociste, es un tipo duro, es un tipo recio, es un tipo frío además, que yo dudo que lo vaya a mover un ápice el sentimentalismo político. Y ese es el mismo caso del Chapo Guzmán, Vicente. También aquí lo hemos dicho, no es la primera carta que Joaquín Guzmán escribe al juez Brian Cogan, otras veces lo ha hecho, quiere un trato digno, quiere mejor trato. Y yo lo digo, Vicente, pues puede tener derechos, pero si hay un país que viola los derechos humanos, es Estados Unidos. No, ¿cuánto tiempo has estado en Estados Unidos, Vicente, yendo a reportear todo lo que hace ICE, por ejemplo, ahora? Pues ¿y sí, qué trato digno reciben? Ninguno. Así que el Chapo Guzmán, bueno, pues estaba acostumbrado a las cárceles de México, en las que lo dejaban hacer lo que quisiera. Le llevaban comidas todos los días, comidas de chef, guisados de su preferencia. Pero para que sepa, él debió haber sabido cuando se enamoró de un artista, Vicente, que iba a terminar en la cárcel, pero no solo que debió haberlo entendido, él debió haber sabido por todo lo que representaba cómo son las cárceles en Estados Unidos. Él debió haberlo sabido, Vicente. Y yo, a veces me dicen que somos fríos con el Chapo Guzmán, pues es que eso se lo merece. Él se lo buscó. ¿A cuánta gente envenenó? ¿Cuánta cocaína vendió? ¿Cuánta droga vendió? Así que lo que le está pasando se lo merece, Vicente. Y lo pasan muchos presos en Estados Unidos. Es una política de Estados Unidos. Los presos no tienen ningún derecho. Y él sabía a qué se atenía cuando fue enviado a Estados Unidos, pero sabía a lo que se atenía cuando era el mayor capo de este país, Vicente. Así que
Yo dudo también que el Chapo Guzmán vaya a conseguir algo. No, yo te decía, no es la primera carta que escribe y siempre son manuscritas. No es la primera, así que mala comunicación. Vicente, ya lo dijiste, 23 horas al día en la celda, 1 hora para salir a caminar bajo vigilancia policial. Poca comunicación. Todos los presos en esa cárcel tienen una comunicación limitada. Trato digno es el trato que tiene cada preso en esa prisión allá de Florence, allá en Colorado. Es el mismo. Así que no va a mover nada, Vicente. El Chapo Guzmán va a seguir así por toda su vida y todavía más, porque tiene todavía más años después de la cadena perpetua, Vicente, y se lo merece, bien merecido lo tiene por todo el daño que hizo en este país y en otros países, y no solo en Estados Unidos. Llevó droga a todos lados, por lo menos a 40 países. Así que, Vicente, de pronto la gente se mueve, pero es que tiene derechos humanos. Pues sí, pero en las prisiones de Estados Unidos nadie tiene derechos humanos, Vicente, y lo digo con mucho respeto, nadie tiene derechos humanos, está recibiendo el mismo trato. Así que vamos a vivir la historia hasta donde nos toque, con el Chapo Guzmán quejándose de los tratos. Pues sí, y yo digo nada más comparado con las cárceles mexicanas, a donde tenía chef, botellas de vino, su antojo, todo, pues sí, la va a sufrir, Vicente, la va a sufrir todo el tiempo que viva. Lo mismo que García Luna, Vicente. Hay que nada más esperar oficialmente la respuesta del juez Brian Cogan en ambos casos, porque bien decía, es el mismo juez que ha sentenciado a cadena perpetua al Chapo Guzmán y es el mismo juez que sentenció a más de 38 años de prisión a Genaro García Luna. Bueno, ¿qué piensas de las declaraciones de Chayo Robles? Me metió a la cárcel, casi me esposó López Obrador. Vicente, es el mismo caso de García Luna, el mismito, una perseguida política. Pero yo insisto, Vicente, la cuestión con Andrés Manuel López Obrador es que es el mejor negocio de este país para la vieja prensa. Ahora lo veo también para los políticos priistas como Rosario Robles, para los políticos panistas como García Luna. Es el mejor negocio es acusar a Andrés Manuel López Obrador. Si no hay otro mejor negocio en este país que vincular a López Obrador, sea para que ganes dinero, sea para que te lean, para que ganes más seguidores. Mira, Rosario Robles, cómplice de Enrique Peña Nieto, del PRI de Enrique Peña Nieto, en el que prácticamente todos los gobernadores, no todos, pero ¿cuántos gobernadores vinculados a corrupción y muchos de ellos encarcelados? Ahora está creyendo en la palabra de Alejandro Moreno Cárdenas. Es una locura, ya se le olvidó de pronto. Bueno, Peña Nieto, Alejandro Moreno Cárdenas, y de pronto Rosario Robles es como muchos políticos que piensa que somos desmemoriados. 5,000 millones de pesos se desviaron cuando era titular de la Sedesol y de la Sedatu. 2012, 2018, 5,000 millones de pesos a través de empresas fantasmas. De empresas fantasma. La estafa maestra, tú lo dijiste bien, no la documentó la 4T, la documentó una periodista de Animal Político, Nayeli Roldán, que es una periodista de derecha. La estafa maestra la está olvidando, se desviaron fondos federales a través de convenios con universidades públicas que a su vez subcontrataban empresas fantasma y no prestaban servicios contratados, pero lo peor, Vicente, se desviaron recursos que debían ser destinados a personas de bajos ingresos en este país. Desde siempre dice que su encarcelamiento fue una venganza y persecución política. Bueno, pues hay que ver quién documentó la estafa maestra. Y hay que ver la corrupción de Rosario Robles. Por ejemplo, corrompió al PRD cuando fue dirigente nacional del PRD. ¿Te acuerdas de Carlos Ahumada Kurz, el empresario argentino-mexicano? Pues nada más le entregó 400 millones de pesos
para candidaturas del PRD cuando era dirigente ella. Así que de pronto el problema con los políticos de antes, Vicente, es que de pronto son desmemoriados, se les olvida que toda su corrupción está documentada. Pero en este caso ni eres tú ni soy yo, Vicente. Es una periodista, es un trabajo de animal político en general. Es un trabajo de animal político el que desnuda cómo a través de la SEDATU y a través de la Sedesol se desvían recursos por miles de millones de pesos para la corrupción a través de la creación de empresas fantasma y triangulación de recursos Rosario Robles es un caso, pero igual Vicente quiere regresar a la vida política a través del PRI, acusando a Andrés Manuel López Obrador. Pues es lo mismo que García Luna. El mejor negocio de este país es Andrés Manuel López Obrador. Sí, Pues sí. y bueno, y yo me pregunto, ¿Andrés Manuel López Obrador hizo uso indebido de los recursos públicos? ¿Andrés Manuel López Obrador desvió o creó empresas fantasma? Estaba acusada de qué? De delitos de ejercicio indebido del servicio público. Desvío de recursos públicos, yo te decía la cantidad, 5,000 millones de pesos. 5,073 me están aclarando aquí. 5,073 millones de pesos, ¿sí? Ella era la titular. Si sabía, muy malo. Si no sabía, también, porque es un delito por omisión. Y lo llamaron, Animal Político lo llamó la estafa maestra. Y presentó, yo recuerdo en su momento, la Fiscalía General de la República acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero. La encarcelaron cuando, el 13 de agosto de 2019, Vicente, cuando el Poder Judicial lo encabezaba todo el viejo Poder Judicial, el de Norma Lucía Piña Hernández. Así que, y la Fiscalía, yo recuerdo, le ofreció libertad a cambio de declarar contra Peña Nieto y Emilio Lozoya Austin no lo quiso aceptar, pero de que desviaron un buen de dinero, se lo robaron, y que ella es responsable de eso. Vicente es como cualquier secretario que dice, pues yo no vi lo que hicieron mis subalternos, no, nomás 5,000 millones de pesos, Vicente. La investigación, recuerdo, seguramente, te acuerdas seguramente, la estafa maestra reveló que Rosario Robles omitió evitar o denunciar actos ejecutados por terceras personas que estaban abajo de ella. Sí sabía, pero no quiso denunciar, omitió denunciar y a través de la estafa maestra, por lo menos se firmaron 27 convenios de colaboración para desviar esos 5,078 millones de pesos. Así que, y que salieron de la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol, y la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano. Vicente, así que, pero bueno, pues López Obrador es siempre va a ser la mejor excusa para políticos. Te digo, para mí son los nuevos perseguidos políticos, eso les falta. Son perseguidos políticos de Andrés Manuel López Obrador, pero ni ella, ni Genaro García Luna aportan un solo elemento de prueba, ni un indicio de que López Obrador hizo uso mal de los recursos. No aporta nada, Vicente. Por eso yo te decía, para mí, están sacando sus últimos arsenales contra López Obrador. Se están jugando la vida, Vicente. Y se sienten perseguidos políticos, pues, ¿quién les va a comprar esa patraña? Nadie, Vicente. Rosario Robles es una fichita, lo mismo, bueno, y Genaro García Luna es una fichota, ¿no? Vinculado al narco. Y López Obrador, pues mira, feliz de la vida, como se lo merece abiertamente, escribiendo en su casa, Vicente, escribiendo, y nadie. Bueno, cuánto tiempo tiene que se fue López Obrador? Ya va para 2 años. Va para el último día de septiembre, va a cumplir 2 años. Y sigue siendo un generador de contenido, generador de noticias,
Y un hombre que va a hacer negocio, porque no tienen otra cosa, Vicente. No hay otro deporte mejor que pegarle al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, pues esa ya la conocemos, Vicente. Ese es Chayito Robles. Y podemos ir a la corrupción. Era una mujer corrupta. Era una mujer, el PRD la desnuda. 400 millones de pesos de Carlos Ahumada Kurtz. Así que esa es Rosario Robles, pero está regresando al PRI. Claro. ¿A través de quién? De Alejandro Moreno Cárdenas, otro mafioso, Vicente. Y hablando de defensores de malandros, ahorita que va llegando el maestro Jaime de Ceci, ¿tiene cómo defiende Ciro Gómez Leiva a Jesús Murillo Caram, el ex procurador general de la República, precisamente en tiempos de Felipe Calderón, el de ya me cansé o estoy muy cansado, cuando daba aquella conferencia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa? A ver, Ceci, échelo, por favor. Se tenía que personalizar esa consigna tan exitosa, por cierto, en los grupos que hoy están en el poder, de que fue el Estado, y se personificó fundamentalmente en Jesús Murillo Caram, sin base, sin nada, argumentando que había desviado la información, entorpecido la información. En agosto de 2022 fue detenido, encarcelado. ¿Recuerdas aquella imagen que creo que la tomó nuestro equipo, la tomó la propia Miriam, cuando uno de los agentes que lo detiene le dice, es una pena hacer esto, licenciado, y él dice, no es una pena, es política. Es su trabajo. Y por persecución política, Jesús Murillo, ¿qué responsabilidad tuvo Néstor Murillo Caram? ¿Él mató a los jóvenes? Por supuesto que no. ¿Él dio alguna orden para borrar las evidencias? Por supuesto que no. Se creó toda una versión muy bien armada, a base de medias verdades y muchas mentiras. Nada más. Por parte de los protagonistas, fundamentalmente en Jesús. Muchos me dicen, exageras cuando dices que Ciro Gómez Leiva es el defensor de los malandros. Pero fíjese, Vicente, aquel personaje que fue víctima de un atentado como Ciro Gómez Leiva, que culpa a López Obrador, es el que dice, Murillo Caram jaló el gatillo. Pues no, defendiéndolo, ¿no? López Obrador jaló el gatillo contra ti, Ciro. Pues no, y lo has estado señalando. Murillo Caram tenía la responsabilidad como procurador y no la cumplió, y se manipuló la escena del crimen. Lo hemos señalado, hay pruebas, se usó la tortura en contra de detenidos por parte de Tomás Herón de Lucio, que está escondido en Israel, por omisión o por colusión. Pero claro que Murillo Caram tiene algo que ver en esto. Y Ciro Gómez Vicente, Leiva nada más. La defensa. Vicente, déjame decirte algo rapidísimo. Es que porque lo anunciamos aquí, la muerte que nos ocultan, el eje de la muerte que nos ocultan, además del trabajo que hice en Guerrero, el eje de la muerte que nos ocultan es un archivo no testado, no censurado, de la Fiscalía General de la República. Fotos que difundió la Procuraduría. Sí, la Procuraduría. Ese es el eje de la guerra que nos ocultan. Manipulación de archivos, destrucción de pruebas, inventos de evidencia o creación de evidencia, a Tomás Herón de Lucio, la verdad histórica. Es parte de la guerra que nos ocultan, Vicente. Yo digo que la guerra que nos ocultan, que está por cumplir en 2 meses 10 años que se publicó, 10 años, es vigente igual que mis otros libros, Vicente. Está basada en documentos que ellos tuvieron, no va a decir quién me los entregó, pero en documentos que me entregaron a mí, que no tienen ninguna censura. Ninguna censura, Vicente. Yo, un día una periodista me dijo, ¿me regalas el expediente? Te lo regalo. Nunca publicó nada del expediente, Vicente. ¿Por qué? Porque todo mundo protege a sinvergüenzas como Jesús Murillo Caram, que además no lo tenía documentado en ese momento. Vicente, lo vengo documentando desde 2005.
Jesús Murillo Caram con Miguel Ángel Osorio Chong armaron la campaña sucia en la guerra de Enrique Peña Nieto por la gubernatura del Estado de México. No es un día, y la guerra que nos ocultan es un documento que parte de base de un expediente no censurado. Ya después de lo que entregaron, todo estaba censurado. Pues yo guardo el documento, guardo las fotos que me mandaron de este jovencito, Julio César Mondragón Fontes, desollado en vida. Vicente, consulté médicos forenses militares que advierten, si eso fue un corte de gota, eso solo lo pudieron hacer médicos especializados. Y él y Tomás Cerón de Lucio armaron la verdad histórica, que es una barrabasada, es un invento, Vicente, para proteger, y yo lo dije, al presidente Enrique Peña Nieto. Vicente, no es que el presidente haya preparado o haya estado en la desaparición, simplemente la autorizó la desaparición de los 43 estudiantes. Documenté con nombres y apellidos que vienen en el libro, Vicente, nombres y apellidos de militares, uno, que estaban infiltrados en la Normal Rural de Ayotzinapa; dos, los militares que controlaban el C4 de Iguala, y que en ese momento le enviaron información a la zona, primero al cuartel militar. Hay 2 cuarteles militares en Iguala, después a la zona militar, y de la zona militar a la defensa. Pero todo esto es inmediato, así como hablamos tú y yo, y Jaime. Y al mismo tiempo lo tenía Peña Nieto, Vicente, y desde la presidencia de la República siguieron por minuto, y documento por qué, cómo, de dónde obtengo la información. Yo no guardo nada, a mí me pueden cuestionar muchas cosas, Vicente, pero nunca, todos mis libros tienen documentos. Digo de dónde salió la información, y con la guerra que nos ocultan, yo siempre dije, yo tengo el expediente no censurado de la Fiscalía General de la República. ¿Por qué me lo entregaron? Bueno, pues me lo entregaron y punto. Lo estuve buscando por meses hasta que lo tuve intacto, Vicente, pero es eso. Y Murillo Caram es el responsable, ¿sí? Con Enrique Peña Nieto, yo solo he sostenido, te lo he dicho a ti desde la primera vez que platicamos, mientras Peña Nieto no caiga, el caso Ayotzinapa va a estar. Es un expediente de venas abiertas, Vicente. Jaime, buenos días. Discúlpame que te haya quitado el tiempo, pero buenos días. No, y fíjate, ¿sabes qué? Es con lo que estás poniendo sobre la mesa más claro, pues esta defensa alucinante de Ciro Gómez Leiva a Jesús Murillo Caram, el defensor de los malandros. Bien ganado el título a Ciro Gómez Leiva. Mi querido Jaime, estaba leyendo también mientras entrabas la columna que escribe Leoncito Krause. En Barcelona ganó la hipocresía. No se puede elogiar la democracia cuando algunos de los actores presentes, como por desgracia la presidenta de México, encabezan proyectos que la debilitan. Y luego, pues, o sea, ¿le hacemos caso a León Krause o a José Ramón Fernández? 2 grandes del periodismo. Nosotros no, pues qué. Ya dice José Ramón que siempre no hay dictadura. O sea, está cabrón por todos lados, mi querido Jaime, en momentos en que también podría confirmarse que por la espalda está la gobernadora de Chihuahua sacándole la vuelta a la presidenta Claudia Sheinbaum con el caso de estos agentes que parece que eran de la CIA, de acuerdo a algunos periodistas. Y algo que me llamó mucho la atención, uno de los que falleció de apellido Oseguera Cervantes, y dije yo, qué casualidad. El apellido del Mencho, digo, no sé si tengan relación, pero así se apellida o se apellidaba el señor Oseguera Cervantes. Mi querido Jaime, por décadas corresponsal mexicano en el extranjero, corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, que hay que respaldar con todo, que con amor se paga, no apto para cínicos, de 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos, hay que respaldar con los likes, con las suscripciones y obviamente con las aportaciones, los superchats. Allá también cada dólar, cada peso, cada euro cuenta. Mi querido Jaime, buenos días. Buenos días, caballeros. Como siempre, tengo que reconocer el buen gusto de nuestro amigo Francisco Cruz, que siempre sale presumiendo camisas muy bonitas, muy bonitas. Nosotros con nuestra camisita negra, como siempre, se resiste
a ser parte del rebaño, y eso siempre va a caracterizar al maestro Paco Cruz. Soy Jaime, independiente. estamos a partir de las 10 de la mañana, estamos a 34 grados en este pueblo y llega a subir a 36. Salir en negro aquí, Jaime, es una tortura verdaderamente. ¿Qué vamos a hacer? A los que nos gusta la Así es, así es. camisa negra, pues está bien. Pues Así haga. Yo ando en Sonora, no te quejes, Paco, yo ando en Sonora. Sí. O sea, ¿qué me vas a decir de calores? Pero bueno, mi querido Jaime, ¿cómo hay temas? Good morning, ladies and gentlemen. Pues fíjense que quiero comenzar, no seas injusto con Leoncito Krauss. Leoncito Krauss nació en cuna de derecha, lo amamantó la corrupción y la derecha. Entonces, ¿qué puedes esperar de Leoncito Krauss, no? Tiene que ser leal, tiene que ser fiel, leal a su papi. Es un niño, es el niño defensor de los privilegios, ¿no? Y los privilegios siempre suelen ser propiedad de la derecha y la ultraderecha. O sea, ¿cómo podemos esperar otra cosa de Leoncito Krauss cuando lo amamantó la ultraderecha? Pues no, ¿no? Yo creo que lo ocurrido en Barcelona y que se va a reeditar el año próximo en México es el nacimiento de una izquierda que no se avergüenza de ser de izquierda progresiva. ¿Por qué? Porque como los medios de comunicación sobre todo y los textos servidores se han empeñado en presentar a la izquierda desde hace mucho tiempo como enemigos de los derechos, de las libertades, siempre ha sido la cantaleta de la derecha. Veíamos el espectáculo tan bochornoso de Corina Machado, una mujer que portaba no sé cuántos rosarios en el pecho, que esa es otra, ¿no? La ultraderecha es hipócrita, se escuda en la cruz de Jesucristo para perpetrar los más terribles violaciones a los derechos humanos, y además es una derecha ignorante, safia, mostrenca, ¿no? Que de verdad que yo no sé cómo la derecha es una derecha que todavía está muy arraigada en el patriarcado, una derecha arraigada en el derecho de pernada, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Cuando hablo de derecho de pernada, hablo de derecho no solamente del terreno sexual, sino también el terreno político, ¿no? Yo te doy, pero a cambio espero esto. Yo te coloco aquí, pero a cambio quiero que me apoyes de manera incondicional, ¿no? Y es triste ver que este muchacho, León Krauss, que es parte de estas dinastías de las que yo siempre he, de verdad, a mí las dinastías, cuando hay un periodista que surge por mérito propio, sin importar su apellido, que se abre camino por sí mismo, pero cuando ha sido un periodista que ha nacido en cuna de oro, amamantado por privilegios, y además tu papi te abre el camino para que seas considerado analista, para que seas considerado el no va más, la última Coca-Cola en el desierto. Yo recuerdo un evento cuando estaba yo como corresponsal en Washington. Un día organiza el Instituto de México en el Woodrow Wilson Center, cuando el Instituto de México recibía generoso aportación del gobierno de México. Recuerdo como un día los corresponsales que estábamos acreditados en Washington llegamos y vimos cómo llegaba, creo que el tema era la democracia en México y todo esto, ¿no? Y el conductor de ese espacio era Leoncito Krauss. Dijimos, ¿y quién es este pelele, no? ¿Quién es este muchacho? Te estoy hablando algo que nos pasó, ¿cómo será? ¿Como cuántos años? Como unos 20 años. Y entonces, desde entonces te das cuenta que Leoncito Krauss tenía posiciones privilegiadas, gozaba de privilegiados gracias a su papi, ¿no?
Entonces, ¿con qué autoridad moral, profesional puede hablar este muchacho que todo lo ha tenido fácil en la vida? El estilo de vida que se dio para sí mismo Leoncito Krauss cuando lo contrata a Univisión, ¿no? Y que tiene una residencia formidable en Los Ángeles. Dices tú, pero ¿de dónde? ¿De dónde, no? Entonces a mí no me merece ningún respeto, no me merece, de veras, yo creo que en muchos sentidos Leoncito Krauss es un periodista no nato que creció como un fenómeno, como una irregularidad, hija de las dinastías, ¿no? De la dinastía Krauss en este sentido. Bueno, y cambiando de tema, fíjese que yo quisiera llamar la atención sobre un tema que apenas ayer nos conmocionaba, el asesinato de una turista canadiense. Bueno, hay 2 muertos, ¿no? Y varios heridos, pero entre ellos una turista canadiense. Bueno, el asesinato de esta turista a manos de un mexicano que nadie sabe cuál fue su motivación, fue aprovechada por el periódico Reforma para poner este titular, que quiero que vean el titular que pone Reforma. Detona alerta mundial atentado en pirámides. Y ya dice, a 52 días del mundial se detona alerta mundial por lo ocurrido en México y según Reforma, este asesinato pone en riesgo el mundial en México por la violencia. Hay quien ha visto también esto para arrimar el ascua a su sardina y decir que este atentado puede ser aprovechado por Estados Unidos y por Donald Trump para decir que México necesita ser intervenido urgentemente, ¿no? Porque no puede ser que a 52 días del Mundial se produzca este evento que pone en riesgo la seguridad y la imagen de México, ¿no? Bueno, pero a mí lo que realmente me resulta interesante es que Reforma, tú sabes que entre los periodistas utilizamos algunos términos pero desde hace mucho, ¿no? El Reforma, como decimos los viejos periodistas, se la pasa inflando perros, es decir, volando notas. Y esta cultura de inflar perros, de volar notas, lo vemos en este titular. Bueno, claro, cuando después de ver este titular te pones a pensar, a ver, ¿de dónde saca Reforma que de este incidente aislado puede detonarse una alerta mundial que ponga en riesgo el Mundial de Fútbol en México? Bueno, te quiero mostrar la nota que apenas ayer publica Político, uno de los medios más reconocidos en Estados Unidos. Este es el titular. Los políticos de las grandes ciudades están empezando a preocuparse por el Mundial. Este es un reportaje realmente muy bien hecho por Político, donde dicen que la actuación de ICE en distintas ciudades, en los aeropuertos, sobre todo en los aeropuertos, ha disuadido a muchísima gente de viajar a Estados Unidos para el Mundial. Aunado a esto, al temor de los agentes de ICE que van a estar vigilando el Mundial de Fútbol, se suman que tú sabes que cuando viene el Mundial hay muchas métricas para medir si acaso el Mundial va a tener un gran éxito en el terreno financiero. Según Político, los cálculos de ahora ya no cuadran porque el daño que ha causado Donald Trump es terrible. Entonces, mira, fíjate lo que dice. La FIFA, que por primera vez se amplió el torneo de 32 a 48 equipos, predijo que este mundial convertiría a varias ciudades y Estados Unidos en una potencia económica mayor de lo que es, generando más de 11,000 millones de dólares en ingresos frente a los costes de aproximadamente 3,750 millones de dólares. Sin embargo, los gobiernos estatales y locales temen que las restricciones impuestas por la Federación de Fútbol a la capacidad de las ciudades anfitrionas para recaudar fondos de forma independiente van a trasladar la factura a los contribuyentes estadounidenses de los elevadísimos costos, porque no solamente es el temor
a la seguridad, a la actuación de la FIFA, sino que ya se han disparado los precios de los hoteles, del transporte. Vaya, están arruinando por adelantado el Mundial de Fútbol en Estados Unidos. Y ellos sin tener en cuenta, y ese es el añadido peligroso, de la guerra en Irán, que ya nadie va a querer viajar a Estados Unidos, no solamente por la mala prensa que le ha dado Donald Trump a Estados Unidos, sino porque el temor a atentados, el temor, sabes, a revanchas. Entonces, realmente el Reforma no tiene sentido de la proporción. Dice que un solo atentado en las pirámides de Teotihuacán, en el que ha muerto una turista canadiense y otra persona, y creo que 4 o 6 heridos, equivale a todo el desastre que ha ocasionado Donald Trump. Insisto, yo desde mi punto de vista, estas son ganas de inflar perros, son ganas de exagerar, son ganas de dañar al país de Reforma y simplemente de faltarle el respeto a la inteligencia de millones de mexicanos, que vemos aquí claramente cuál es la intención de Reforma. Decir que detona alerta mundial, como si realmente hubiera ya todo el mundo, wow, te enteraste, el sacrificio humano que esos mexicanos tan salvajes registraron en las pirámides del Sol, o creo que fue de la Luna, en Teotihuacán. Entonces, creo que debería de, yo soy de la opinión de que a los periodistas y a los medios de comunicación que le faltan al respeto a la inteligencia de los mexicanos, que hacen mal uso del periodismo, debería denunciárseles y por eso creo que es necesario denunciar la actuación de Reforma. Así es que creo que va a ser, es triste realmente el papel que está jugando Reforma desde la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Y un último comentario relacionado con algo no menos triste. Me refiero a ayer la presidenta de México hacía una distinción bastante clara e inteligente desde mi punto de vista. Ella señalaba que el redimir, el enorgullecernos de nuestro pasado como mexicanos, de nuestras culturas originarias, de todo nuestro historial, la cultura de los mayas, de los zapotecas, de los olmecas, de los mexicas, de los teotihuacanos, es realmente algo necesario porque forma parte de nosotros, forma parte de nuestra identidad, forma parte de nuestras raíces. No podemos dejar atrás nuestras raíces. Y esto lo hizo en Barcelona de manera muy elegante, muy sobria, y también lo hizo durante su mensaje de ayer en la mañanera, estableciendo claramente que si bien México y España tienen buenas relaciones y que España y México comparten un pasado, un presente y un futuro que no se puede negar, pero también es necesario reconocer que en el pasado, cuando la corona española conquistó a México a sangre y fuego, cuando sepultó bajo templos católicos, bajo la cruz católica, cuando exterminó a poblaciones enteras por enfermedades que trajeron consigo, como la viruela, eso no se puede negar, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención la entrevista que ha concedido Gonzalo Celorio, bueno, su aparición, mejor dicho, en el Museo Reina Sofía, para decir que la petición de López Obrador para que se reconocieran las injusticias, los abusos del pasado, era anacrónica y todo un despropósito. Y decía que el español, la lengua española, no fue la lengua de la conquista, sino de la independencia. Entonces uno dice, a ver. No es la primera vez que Gonzalo Celorio defiende esta tesis que la lengua española no es la lengua de la conquista, sino nuestra independencia, porque dice que la lengua española es nuestra identidad. Sí, pero nuestra identidad no está solamente hecha
de la lengua española. Nuestra identidad está hecha de, como dijo brillantemente y de manera exquisita la presidenta, no, somos hijos de las pirámides, somos hijos del cálculo matemático de los mayas, somos hijos de tantas cosas tan hermosas que poblaban México antes de la conquista y tenemos que enorgullecernos. Bueno, Gonzalo Celorio le da la espalda a este legado y dice que no, que es un despropósito, y es una, ¿cómo dice Gonzalo Celorio? Mira, te voy a decir lo que dice exactamente Gonzalo Celorio. Dice, fíjate bien nada más lo que dice. Dice, la petición de un perdón por parte de España fue un despropósito. Fue anacrónica por juzgar que no se puede solicitar un perdón por lo que sucedió hace tantos siglos, cuando ni siquiera existían los estados como existen ahora y cuando ya había violencia en las propiedades, en las propias sociedades indígenas, y también retrotópica por juzgar a aquellas sociedades indígenas como una especie de utópico paraíso perdido sin atender a su realidad. Según señaló, la lengua española no se utilizó para conquistar, porque los evangelizadores aprendieron por ello las lenguas indígenas. En realidad, la lengua española no fue la lengua de la conquista, sino de la independencia. Vaya abuso de lo que es realmente cromarle de veras el sable a la corona española, porque es el mismo argumento que ha mantenido el rey Felipe VI, en el sentido de que es también un anacronismo. Dice, porque acuérdense lo que dijo el rey Felipe, no puede juzgarse con un presente o con un presente excesivo en la violación de derechos humanos que se produjeron en el siglo XIV, XV. No, aquello no fue violación de derechos humanos tal y como consideramos hoy los derechos humanos. Dices, hello, entonces los derechos humanos no eran derechos humanos en el siglo XIV, XV y ahora sí lo son. O sea, esta pirueta, iba a decir académica, intelectual, Dios mío, es una maroma de lo más absurdo que no se sostiene por sí misma, pero es una vergüenza para este Gonzalo Celorio. Pero claro, como le dieron el Premio Cervantes de Literatura y el gobierno de España utilizó como moneda de cambio para congraciarse con México, se entiende, ¿no? Pero qué vergüenza, qué descaro de Gonzalo Celorio. Y aquí me detengo y ese fue mi saque. Les toca, compañeros. ¡Pumba! A ver, antes de que lo olvide, ojalá que Israel Vallarta nos acompañe cuando pueda, mi querida Ceci. El activista Israel Vallarta, porque se ha convertido ahora en activista, celebró el fallo de un juez federal que ordenó reabrir las investigaciones por las torturas que sufrió hace 20 años a manos de agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI. Habría que decir que entre los señalados está Luis Cárdenas Palomino, quien incluso lo torturó en Televisión Nacional en vivo y en directo. Le mando un saludo a Israel Vallarta. También hay que hablar del caso de Maru Campos, porque tengo esta declaración, Paco, es de el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno. Échelo, Ceci, por favor. A ver si mi querida Ceci nos ayuda con el video número 2. Esta mañana se refirió al asunto de los dos agentes instructores de la embajada que murieron. Sin embargo, ella dice que no tenían información de que... Es que ella tiene razón. Jamás informó de que hubiera participación de agentes norteamericanos en el operativo, porque no había agentes norteamericanos en el operativo que condujo a el aseguramiento del narcolaboratorio, quizás de los más grandes que se hayan localizados. En ese operativo únicamente participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigación y del CEDEN, aproximadamente en un número de 40 cada uno, y solamente había elementos participando en ese aseguramiento de las dos agencias que estoy señalando. ¿Y estos dos elementos? Esos dos elementos estaban haciendo labores de capacitación, fundamentalmente, como a 8 o 9 horas del lugar en donde se realizaba el operativo. Estoy recabando todos los detalles precisamente para poder rendir un informe
a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a las dependencias federales involucradas en esto para que tengan conocimiento pleno de cómo se realizó el operativo. Entonces tiene razón la Presidenta. Ella habló con el director de la Agencia Estatal de Investigaciones para encontrándose después, cuando él venía de regreso. ¿Me explico? No ahí en el operativo, ellos no venían del operativo. O sea, por eso obviamente, dice, pues la Presidenta dice, nosotros no estábamos enterados. lo que nos dice el fiscal de Chihuahua es que todo coincidió para que los de la CIA a 8 o 9 horas de distancia pasaran por el mismo lugar, se encontraran con los otros agentes. Con mucho respeto, pero suena, cuéntenme una de vaqueros, ¿no? O sea, ¿qué hacían El agentes? dedo, Vicente. Nos chupamos el dedo con la explicación. Sí, ¿no? ¿Cómo ves, Paco, esto que está destapando una situación muy extraña en Chihuahua? No, Vicente, no es extraña, eso debe ser un escándalo. Eso debe ser un escándalo porque es la forma de operar del embajador de Estados Unidos en México. Trabajando en lo oscurito, por abajo de la mesa, como quieran llamarle, con los gobernadores de oposición. Son 2 agentes de la CIA. No es cualquier cosa, no es cosa menor, Vicente. Pero aunque fueran de la DEA, es lo mismo, o del FBI. Son 2 agentes que están haciendo operativos o participando en operativos con gobiernos estatales. Si no hubiera habido ese accidente, jamás nos enteramos que hay agentes de Estados Unidos operando en México por atrás de la presidencia de la República, pero eso es grave, pero gravísimo también es que un gobernador de la oposición como María Eugenia Campos Galván, Maru Campos, como la conocemos, tenga convenios secretos con la Embajada de Estados Unidos, Vicente. Es eso. Sí, la explicación que da es fiscal. Eso, como dices tú, ¿qué? ¿Nos chupamos el dedo o qué? No, Vicente, eso es gravísimo. Si en algo ha sido enfática la presidenta, es en el no intervencionismo. Es en que todos los operativos antinarco sean de grupos mexicanos. Lo ha defendido la independencia, todo, sí, colaboración. Pero esto que hay es un secreto, Vicente. Es secreto esa explicación que da el fiscal. La verdad, bueno, pues prácticamente nos reímos de esa, ¿no? Nos reímos de eso. Maru Campos, no el fiscal, esa es una orden de Maru Campos, debe dar una explicación convincente, real, de cómo trabaja con la Embajada de Estados Unidos. El historial de Ron Johnson ya lo conocemos desde que llegó, lo advertimos, es un halcón que trabaja por su lado. ¿Y qué están haciendo? ¿Quién sabe, Vicente? Pero 2 agentes de la CIA en un operativo antinarcos no checa, Vicente, y no checa cuando le están ocultando a la presidenta de la República todo eso. Bueno, el fiscal lo dice, vamos a preparar un informe para informarle a la presidenta de qué exactamente estaban haciendo. Si en algo ha sido Claudia Sheinbaum Pardo enfática es en eso, lo mismo que el presidente López Obrador, a través de la Ley de Seguridad Nacional, está regulado el ingreso de agentes de cualquier corporación, DEA, CIA, FBI, los Marshalls, está regulado todo eso. Y esto quiere decir que está haciendo Maru Campos trabajos oscuros, ¿cuáles? No lo sabemos, pero la CIA hace trabajo de espionaje y hace mucho, por lo menos desde 1989, la DEA hace trabajo de espionaje. No están luchando contra el narco, están haciendo otro tipo de trabajos. ¿Cuáles? No lo sabemos, pero la verdad es que sí debe sorprendernos, debe ser un escándalo y Maru Campos debe entregar cuentas reales de lo que está pasando. Cualquier información de colaboración
de agentes de Estados Unidos, aún los que están con permiso operando adentro de la Embajada de Estados Unidos en México, deben tener papeles en regla. Y yo, la verdad, cuando escuché ayer la explicación del procurador, digo, ¿a quién se le ocurre? Pues a ellos, porque los agarraron con las 2 muertes, pero si no, o sea, sí, Vicente. No, te escuchamos, Paco. Si no hubiera habido este accidente, Vicente, jamás nos enteramos y estos agentes de la CIA siguen haciendo trabajo en lo oscurito en México. ¿Qué hacen los agentes de la CIA en todos los países? Provocar revueltas, eso hay que decirlo. Aprovechar o generar descontento enfermo y en Chihuahua, a donde va a haber elecciones el año próximo. Y que hay todas las evidencias de que el PAN va a perder las elecciones, que están haciendo 2 agentes de la CIA, pues están buscando, supongo yo, y esto sí es una especulación, pero es una especulación derivada de la presencia de 2 agentes de la CIA que están destacamentados o destacados en la Embajada de Estados Unidos en México. ¿Qué hacen en un estado que va a haber elecciones? ¿Qué hacen cuando la presidenta ha sido muy enfática en ese tema? Hay algo oscuro, hay algo extraño, y Maru Campos no se puede ir ahí por la libre. Tampoco el embajador de México en Estados Unidos también debe dar una explicación clara de qué estaban haciendo 2 agentes de la CIA enviados a tareas. Supongamos que no fueron al operativo antinarco, yo lo dudo. ¿A qué fueron? Pues fueron a ver las condiciones políticas que hay en ciertas zonas de Chihuahua, ¿qué? Para provocar una rebelión. Eso es lo que hacen, Vicente. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Jaime conoce bien el operar, tú también, de la CIA en cualquier país. Y esto a mí ayer me prendió las alarmas, Vicente y Jaime. Sí, y me dicen que Luis Chaparro, el periodista Luis Chaparro, ayer con los periodistas estaba explicando lo que ha dicho en redes sociales. Yo tengo mis reservas, lo voy a decir con mucho respeto con Luis, porque entre otras cosas ha dicho que le habían quitado la visa y ya no podía cruzar a Estados Unidos el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ya ha cruzado a Estados Unidos para demostrar que no es cierto esta versión. Entonces, pues yo tengo mis reservas, sobre todo con temas tan delicados. Habría que esperar que la presidenta confirme qué respuesta le da desde la embajada, mi querido Jaime. No te escucho, hermanito. Ahí está ya. Está confirmado, Vicente. Eran 2 agentes de la CIA. Mira, lo está publicando ahora mismo del Washington Post. 2 agentes de la CIA mueren en un accidente en México tras una operación antidrogas. Esta es una exclusiva del Washington Post que está publicando ahora mismo. Pero fíjate, tras una operación antidrogas. Exacto. Y desmiente de esta manera toda la faramalla, toda la simulación del fiscal estatal de Chihuahua, quien se hizo bolas. Está confirmando The Washington Post en este momento que se permitió, con el conocimiento del embajador de Estados Unidos en México, porque como bien decía el maestro Paco Cruz, esta es la forma en que actúa Ronald Johnson. Así es que... Por menos han pedido en México, en tiempos de Calderón, la expulsión, la remoción de un embajador, ¿eh? Sí, y esto de verdad es que esto no puede quedar así. No puede quedar así. La presidenta de México tendría que llamar al embajador a Palacio Nacional, porque esta noticia vuelve a poner sobre la mesa el secretismo, la deslealtad con que opera Estados Unidos en México. El fiscal de Chihuahua, la nota no aporta nada más de lo que ya se dijo. Simple y sencillamente el Washington Post lo que está asegurando es que después de entrevistar a varios funcionarios de la CIA, confirman que los 2 agentes que murieron son agentes de la CIA, y reafirma lo que de alguna manera ya sabíamos, porque
es lo que sostiene The Washington Post, que gracias a la CIA, México pudo localizar y dar caza a Nemesio Ortega, ¿no? Almencho. Oseguera Cervantes. Nemesio Oseguera Cervantes. Entonces, pues esto es muy grave porque atenta contra la soberanía de México. A México no le gustan estos juegos tan enrevesados de Estados Unidos, y esto tendría que ser analizado. Es un consejo que yo le doy a Omar García Harfuch, que tiene muy buenas relaciones con las agencias federales de Estados Unidos. Omar García Harfuch tendría que también solicitar explicaciones al embajador. El embajador sí sabía que eran agentes de la CIA, así es que esta confirmación que estamos dando en estos momentos, pues tendría que obligar a la presidenta de México a pedir explicaciones al embajador Ronald Johnson. Yo no sé ustedes qué opinan. A dar un manotazo en la mesa, ¿no? Claro. O sea, a ver, enérgicamente, ¿qué está pasando? Exacto. O sea, ¿Qué opinan ustedes de esto? No, yo creo que confirmaría lo que se dijo desde que llegó Rob Johnson, como lo decía Paco, que es un halcón y que es un personaje que por tal vez estas razones es que es nombrado embajador en México y no se puede quedar. Fíjense nada más, si se confirma el grado de traición, cuando el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viaja a Estados Unidos, habla con Marco Rubio, cuando incluso Marco Rubio le habla al nuevo canciller, cuando la presidenta, pues hasta cierto punto presume esa coordinación que hay, encuentros de equipos. ¿Para qué? Para que el embajador, a las espaldas de estos esfuerzos coordinados, permita esto. No sé, Paco, para ir dándole vuelta al tema. Nada más les recuerdo de dónde viene Ron Johnson. Aquí lo dijimos, del Salvador. ¿Qué hizo en El Salvador? Él es en parte o en mucho responsable de las políticas de Nayib Bukele. Sí, él es el responsable de negociar con las pandillas y de la creación de esa megacárcel, ¿no? Si hay algún embajador en El Salvador que alguna vez de Estados Unidos en El Salvador que alguna vez tuvo una relación muy cercana con un presidente de allí, es Ron Johnson con Nayib Bukele. Es un boina verde, es un halcón duro que opera por atrás de la espalda de los presidentes. Eso es por un lado. Por otro, fue asesor militar en El Salvador durante la Guerra Civil en 1980, de los responsables de eso. Y luego lo otro, siempre lo hemos dicho aquí, México no puede confiar de las agencias de Estados Unidos. La CIA, la DEA, el FBI abrazan a todo policía mexicano, a todos lo abrazan, lo apapachan y después le dan una puñalada por la espalda. No es la primera vez que lo hace Ron Johnson. Debía asombrarnos lo que hace Maru Campos, pero tampoco es una gobernadora panista, pero sí debemos entenderlo y eso debe quedarle muy claro al gobierno, como lo decía Jaime Hernández. Debemos entender que si es una dependencia, una institución de espionaje, contraespionaje, de inteligencia. Así que a mí verdaderamente me tiene impresionado, pero el gobierno de México debe entender que en cualquier momento, ¿cómo es esto? La CIA le va a dar una puñalada por la espalda. ¿A quién? A Omar García Harfuch, porque él es el enlace. Él es la persona más cercana y él, por lo menos sus contactos, aquellos que lo invitan a Estados Unidos a dialogar, a platicar, debían decirle,
¿sabes qué? Vamos a enviar a 2 personas. Pídele a la presidenta que necesitamos una operación en Chihuahua, por lo que sea. ¿Pero qué están haciendo? Le están dando una puñalada por la espalda, no a nosotros, es al país entero, ni siquiera tampoco, bueno, es a él, porque él es el vocero de la mesa de seguridad, pero lo que están haciendo es darle una puñalada por la espalda. Por eso confiar en las agencias de Estados Unidos es complicadísimo. Le hicieron lo mismo, y voy a decirlo, le hicieron lo mismo a Arturo el Negro Durazo, le hicieron lo mismo a Guillermo González Calderón, que era el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, le hicieron lo mismo a García Luna, y ahora están haciendo lo mismo, están actuando a espaldas de Omar García Harfuch. Eso es peligrosísimo, pero esperemos que la presidenta de la República dé una respuesta formal, fuerte, un manotazo, decían tú y Jaime. ¿Por qué? Porque Ron Johnson es de esos niveles, no lo dijimos ahora, lo dijimos cuando vino a México. Es bajita a la mano, pero es coronel del ejército. De ahí ingresó a la CIA. En el ejército fue boina verde y siempre se dedicó al espionaje, siempre se dedicó a desestabilizar países. Así que, y es un especialista en eso. Así que nada más, yo digo, hay que tener mucho cuidado porque ni Maru Campos ni Ron Johnson son zonas de confiar, Vicente y Jaime, y este es el primer aviso de cómo está operando la CIA en México en lo oscurito. Creo que nos estaban escuchando los de Reforma, ya subieron a su primera plana esta noticia de que, citando al Washington Post, en el sentido de que los que murieron eran agentes de la CIA. Así es. Oye, y por cierto, otra rayita al tigre, otra renuncia en el gabinete de Donald Trump, ¿no? La secretaria del Trabajo, Lori Chávez de Bremer, renuncia en medio de acusaciones de abuso de poder y súmenla a la renuncia de Pam Bondi o al despido, ¿no? De Kristi Noem y los que se sumen, ¿no? Sí, pero lo que es más grave es lo que está ocurriendo en el Departamento de Estado. Se han deshecho de muchísimos analistas, funcionarios, empleados del Departamento de Estado que eran especialistas en Oriente Medio. Por ejemplo, Kash Patel, el jefe de la FBI, despidió de las agencias de inteligencia y del FBI a gente que era especialista en Irán, que era especialista, y llama la atención porque este despido, este deshacerse de los profesionales de la diplomacia, te habla mucho de cuál es realmente la razón del caos que estamos viviendo. Ahora mismo nadie sabe si se va a realizar o no la segunda cumbre entre Estados Unidos e Irán en Islamabad, que estaba programada. El vicepresidente J.D. Vance se supone que ya estaba en camino. Irán no ha confirmado su asistencia a Islamabad. Y el caso es que la tregua vence hoy a la medianoche, tiempo de Irán. Y entonces esto demuestra hasta qué punto Estados Unidos y Donald Trump han sumergido a su gobierno en el caos más absoluto. Nadie sabe qué es lo que va a pasar. Donald Trump ha irritado, ahora sí que le ha sacado el tapón a los iraníes, porque los iraníes ya no saben qué realmente es lo que piensa hacer Donald Trump. El Departamento de Defensa, el Pentágono, es un caos. El Departamento de Estado, otro caos. Es increíble cómo Estados Unidos está enfrentando esta guerra con esta panda de payasos como Pete Hegseth, que es un loco, como Donald Trump, otro más, y a pesar de las recomendaciones y las protestas y exigencias en el sentido de que la delegación negociadora frente a Irán tendría que estar conformada por profesionales, Donald Trump ha dicho no, va J.D. Vance, va mi yerno Jared Kushner, va mi amigo del alma, experto del sector inmobiliario, Steve Witkoff, y esto te da
la medida del caos absoluto que se vive en Washington. Yo creo que detrás de todo esto, porque veíamos cómo durante el fin de semana la inteligencia rusa ha advertido que Estados Unidos e Israel están trabajando de manera conjunta para aprovechar esta tregua para lanzar un gran operativo militar masivo, bombardeando por todos los frentes a Irán, invadiendo Irán, pero y también muchos analistas dicen, ojo, que esto va a desembocar en una carnicería brutal, porque en esta época del año, quienes conozcan Irán, el calor es sofocante, no se puede, hay ciertas partes de Irán que son impracticables en esta época del año. A ver cómo les va a estos expertos, el Pentágono, el Departamento de Estado, todos se han deshecho de los analistas más expertos sobre el terreno y han puesto a improvisados como Jared Kushner, que no tiene ni la más remota idea de lo que es Irán, y además porque se sabe que Jared Kushner es un agente encubierto de Israel, siempre ha estado al servicio de Israel, lo mismo Donald Trump, lo mismo Marco Rubio, así es que yo mucho me temo que la política exterior en esa zona del planeta va a estar condicionada a los designios y caprichos de Benjamín Netanyahu. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Mi querido Jaime, de 1 a 3 en No Apto para Cínicos, ¿no? Así es, nos vemos donde vamos a hablar de esta incertidumbre que rodea a estas segundas conversaciones. Vamos a hablar del tema, evidentemente, de 2 agentes de la CIA que ya, pues yo creo que la presidenta tiene que exigir una explicación a Ronald Johnson. Y vamos a hablar también de este escándalo nuevamente de malos manejos en el seno de la administración Trump. Los esperamos de 1 a 3 con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien conocen como Gildi, y mi ideólogo de cabecera y editorialista estrella, Yago Batusay. Un abrazo a los dos. Muy bien, muchas gracias. Jaime, Paco, ¿te veo al ratito en la mesa de seguridad? A Vicente, sí, nos vemos al ratito en la mesa de seguridad con César y con Pepe, que además este tema de la CIA va a estar calentito, pero sí, en general los temas, como decía Jaime con el encabezado de Reforma, ¿no? Se acaba el Mundial, México se va a deshacer. Mira, esas notas que teníamos esas notas rojas que antes eran de alarma, de alerta, esos encabezados ahora son de Reforma. Saben que ni los dueños de Reforma no querían que pusieran sus nombres en los periódicos de esos que hace Reforma de las 3 de la tarde, de nota roja. Y mira, ahora Reforma es la nueva alarma, la nueva alerta ya, yo sabes, Vicente, @ Paco Cruz Jiménez, el que está antes Twitter, Francisco Cruz en Facebook. Y Jaime, por favor, apura con tu noticiero, porque luego no tengo información. Me la das hasta las 3 de la tarde. Bueno, nos vemos al rato, mi querido Paco. Gracias, mi querido Jaime. Y antes de que nos gane la presidenta, déjenme saludar a Marta Olivia López, a quien ya sabe que respetamos y siempre seguimos, y veíamos por ahí una denuncia